Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es lunes 15, de enero ya. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el capítulo 10 de Eclesiastés, donde nos encontramos con la próxima pregunta que hace Salomón. Y es el verso 14 específicamente. Él dice que el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Bueno, Salomón ha hecho distintas aseveraciones, distintas definiciones, si podemos llamarlas así, de los necios. Y aquí nos encontramos con una para poder identificar a los necios. Y él dice que los necios multiplican palabras. Multiplicar palabras, en el fondo, se está refiriendo a ese arte de hablar y hablar y hablar y hablar. Pero, además, con una característica: hablar y multiplicar palabras y hablar y hablar y hablar, y no sabe nadie lo que ha de ser. Mi interpretación es que es esa inclinación a hablar, hablar, hablar y hablar, obsesionado por el futuro. Por ejemplo, ¿qué es lo que aquí se está refiriendo? Gastar palabras para hablar sobre el futuro. Aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Gastar palabras, obsesionado por el futuro. Ahora, luego pregunta: ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Otra vez, tratando de buscar, pero ¿quién le va a hacer o quién le va a permitir al necio entender lo que va a hacer después que él será? Y parece que eso es un imposible, convencer a un necio. Cuando la gente está obsesionada por el futuro, entonces aparecen lo que uno puede llamar los charlatanes. Hablar de cosas que no conocen. Aunque vamos a hacer una aplicación más amplia de esto, pero respecto al futuro, hablar de lo que no se sabe. Y en la Biblia, en el libro de los Hechos, ustedes van a encontrar con que el trabajo de los misioneros, por ejemplo, en las distintas ciudades, de pronto se encontraron con gente que se dedicaba a eso, a embaucar, a enredar, a engatusar, son palabras que se usan, a la gente, yo diría incauta, que al igual que el que está hablando están obsesionados por el futuro y de alguna manera son tan necios como el necio que está hablando. Entonces, dentro de ese contexto, Salomón dice que un necio es el que multiplica palabras para hablar de aquello que no sabe, tratando de definir aquello que no sabe. Para aplicarlo a nuestro tiempo, hoy día podríamos referirnos a aquellos que están muy enganchados y ocupados de las famosas teorías conspirativas, que al final es gastar un tiempo en tratar de hablar, y se habla de cosas que no se sabe y que son puras especulaciones. Y yo quisiera simplemente dejar la pregunta: ¿cuánto abarca esto también a gente que está vinculada, o a algunos que usan los púlpitos de las iglesias
de pronto hablar de aquellas cosas que no se saben, que no hay formas de poder definirlas. Entonces Salomón, insisto, está caracterizando al necio, que es aquel que multiplica palabras. O sea, para hablar y gastar tiempo hablando, no tiene pero ningún problema. Y hablar de lo que no se sabe. Ahora yo quiero un poco extenderlo porque a lo mejor ya le sonó conocido eso de hablar y hablar y hablar de lo que no se sabe. Y es cosa terrible para un país, una sociedad, lo que sea, cuando de pronto quienes están al frente hablan y hablan y hablan de cosas que no saben, que no conocen. Y dentro de esto de multiplicar palabras, una de las cosas que uno puede comprobar, yo personalmente las he observado, que es el arte de hablar en abstracto. Se ocupan de adiestrarse, de entrenarse en hablar en abstracto, o sea, decir cosas que nadie entiende, pero de pronto suena bonito. Cuando hablamos de multiplicar palabras, el necio multiplica palabras, o sea, cae en la palabrería, y dentro de esa palabrería es hablar en abstracto. Y pongan atención, muchas veces para crear impresión respecto a lo que se está hablando, se usan sustantivos acompañados de adjetivos. Pongan atención en eso, como dando la impresión de que se sabe de lo que se está hablando. No digo que siempre que se usen sustantivos con adjetivos se está haciendo eso, por supuesto que sirven, pero dentro de esta charlatanería usted puede, de este palabrería que hay en tantos lugares, usted puede comprobar eso. Multiplicar palabras producto de la necesidad también viene acompañado, y usted lo puede ver en la charlatanería. Aquel que asume la actitud de quien lo sabe todo. Da la impresión del que sabe todo. Y habla y habla y habla, y usted seguramente los conoce. Luego vienen todas las especulaciones. Y dentro de estas especulaciones es interesante, una de las cosas que he observado, que mucha gente entonces cae en esto de interpretar cosas, y no contento con eso, en el fondo le obliga a quien le está escuchando a que vea exactamente lo que él está viendo, producto de su interpretación. Hay mucho de eso en todo esto que estamos hablando, de la necedad. ¿Y qué vamos a decir? Que es lo que se ha instalado este último tiempo, que es la cultura de la cancelación. Y eso ya es usar la violencia, usar las descalificaciones, las amenazas, para que todos repitan las supuestas definiciones o verdades que se van estableciendo como mantras. Y quien no lo ve, quien no piensa, como aquellos que están instalando esas visiones, esas definiciones, esas supuestas verdades, entonces corren riesgo y son cancelados. Es un término que se está usando desgraciadamente con tanta frecuencia, y cancelado en todo ámbito de cosas. Y de pronto todos en fondo son empujados a tener que decir y a repetir la verdad imperante. Aquello que, insisto, se repite como un mantra. Usted seguramente lo puede ver. Hay sectores, por ejemplo, del arte, donde uno puede perfectamente observar y darse cuenta de que quienes quieren trabajar, por ejemplo, tienen que asumir una determinada posición. Una posición política, por ejemplo. Estamos hablando de la necedad.
de algo tan simple como lo que Salomón está diciendo, que multiplicar y multiplicar palabras, y sin embargo uno lo ve extendido en tantos lugares. Yo simplemente le pregunto a usted, o me pregunto a mí mismo, ¿cuánto de eso tenemos nosotros? Multiplicar y multiplicar palabras, caer en especulaciones. Lo cierto, como dice Salomón, no sabemos lo que será después. Respecto al futuro, ciertas cosas uno las puede intuir, en el fondo se hace un trabajo serio de analizar la realidad como es, por supuesto. Y uno puede ir observando. Pero otra cosa es caer todo en una charlatanería. Multiplicar y multiplicar palabras. Damos gracias a Dios que, por ejemplo, el Evangelio, que es Jesucristo, nunca se transformó en un multiplicador de palabras. Su mensaje fue tan concreto, tan preciso y tan fácil en un sentido de responder en términos positivos o también negativos, acoger o rechazar, porque era un mensaje claro, era una propuesta objetiva, definida, y de eso tenemos que estar agradecidos. Y es lo que tenemos que aprender como hijos del Señor, a transmitir cuestiones concretas. Y de aquellas cosas que no sabemos, guardar silencio, simplemente. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad, y si es su deseo, acá abajo puede revisar algunos datos personales. Está mi correo electrónico y algunas otras cosas si a usted le interesa poder revisar. Como siempre, ha sido un placer y le agradezco el tiempo que usted destina a escuchar una voz en el desierto. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.